Hola a todos y a todas, ahí estamos, ahí espero que me escuchen bien. Mi nombre es Yara, bienvenidos a esta actividad titulada Medio Oriente Explosivo, que vamos a estar analizando la situación en Medio Oriente y lo que está pasando entre Israel y Hezbollah y el riesgo de nuevos frentes bélicos. Esta es una actividad entre Meretz Argentina y Nueva Sion, así que agradecemos. Y también agradecer a Damián Schwalb. Estuve practicando el apellido, espero haberlo pronunciado bien, que es politólogo y analista internacional, y a Kevin Ari Levin, que es sociólogo especializado en Medio Oriente, quienes van a estar analizando el tema y respondiendo algunas preguntas. Una vez que terminemos con las preguntas que tenemos preparadas, va a estar abierto para que ustedes hagan preguntas. Las pueden ir dejando por el chat y después lo vamos a ir retomando. Y también sé que hay personas que nos están escuchando de muchas partes del mundo, así que si tienen ganas de poner en el chat desde dónde nos están escuchando, nos van a poner muy contentos. Así que ahora sí, damos bienvenida a la actividad. Voy a comenzar con vos, Damián, si nos querés contar cómo llegamos a esta situación actual y por qué se agudiza la crisis un poco y nada, esta situación que cambia minuto a minuto. Bueno, sí, cómo no, Yara. Bueno, muchas gracias, Yara, muchas gracias, Kevin, muchas gracias a todos, a Mertz, a Nueva Sion por la invitación. Para mí es un placer, un gusto. Lamento, bueno, las circunstancias en lo que se esté dando esta actividad, pero me parece siempre interesante tratar de analizar y pensar un poquito sobre lo que está pasando en Israel y el Medio Oriente. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos a esta situación? Yo creo que este puntual enfrentamiento entre Hezbollah e Israel obviamente está absolutamente relacionado en este caso con la masacre del 7 de octubre de Hamas. Hezbollah en ese momento decide claramente solidarizarse, entre comillas, con Hamas, apoyar ese ataque. Y de cierta manera, a partir de ese día, el día posterior, empieza un constante acoso sobre Israel a través del lanzamiento de cohetes, sobre todo sobre el norte de Israel. La pregunta es si podría haber sido algo todavía peor, es decir, que un involucramiento aún mayor de Hezbollah, que se hablaba en ese momento sobre la posibilidad de que Hezbollah se alineara rápidamente con Hamas y abriera otro frente de guerra en la parte norte. Yo creo que si esa idea estuvo en algún momento, me parece que fue rápidamente descartada por Hezbollah y sobre todo por Irán, que es el gran protagonista de todo eso, ya lo vamos a hablar, porque creo que ahí ayudó muchísimo y fue clave el posicionamiento, sobre todo los aliados de Israel, sobre todo Estados Unidos, el envío de los portaaviones y la advertencia a Irán de que no abran otro frente porque Estados Unidos se iba a meter. Me parece que eso fue disuasivo claramente en un momento donde Israel había perdido su capacidad de disuasión por el ataque por la frontera sur. Me parece que fue eso clave para Israel, para no abrir otro frente que hubiese significado claramente un grave problema para las fuerzas de defensa de Israel, porque bueno, tenían que tener dos frentes abiertos y era muy complicado. Y eso se transformó en una guerra de baja intensidad, ¿no? Siempre digo, ¿no? Una guerra de baja intensidad, desde acá, desde Buenos Aires lo podemos decir, pero bueno, quienes habitan en el norte de Israel, me imagino que para ellos es una guerra en serio, de otras características, pero quiero decir, en comparación siempre al último antecedente, que el último antecedente fue claramente la guerra de 34 días de 2006 entre Hezbollah y a Israel, y teniendo en cuenta la capacidad de daño que tienen las dos partes. Bueno, Israel una potencia militar claramente, y Hezbollah el grupo paraestatal más importante, más fuerte en el mundo. El ejército que no tiene un Estado detrás, digo, un Estado no es un país, quiero decir, si tiene Irán apoyándolo, pero quiero decir, un grupo paraestatal es más poderoso del mundo. Eso es un dato que hay que tener muy en cuenta. Hoy estuve viendo algunos números y tiene alrededor de 30.000 militantes, gente que, bueno, armados, tiene otro tanto como reservistas, tiene entre 150.000 y 200.000 cohetes, drones, misiles. Digo, es un grupo absolutamente preparado. Y yo creo que hubo un momento en todo esto en donde, después de esta guerra de baja intensidad en el norte, mientras Israel tenía toda la atención puesta en la guerra en Gaza, el gobierno de Israel toma la decisión de empezar a atender los distintos frentes, ¿no?, que tenía, ¿no? Recordémoslo rápidamente, el Yemen, los Hutis en Yemen, por ejemplo, Cisjordania, cada vez una situación cada vez más explosiva, si se quiere, más desestabilizadora en cuanto al poco
control y el poco coordinación que había entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, el norte claramente, la amenaza desde Siria, los grupos pro-iraníes desde Siria y el frente de Gaza. En ese contexto, Israel me parece que el gobierno de Israel decide eh, empezar a acelerar los tiempos para buscar desenlaces. Hace las operaciones en Cisjordania, muy fuertes, como no, el último antecedente de operaciones tan fuertes de Israel, entre comillas, antiterroristas, para buscar y desactivar las posibles amenazas terroristas que se podían estar generando en Cisjordania. Solamente en la segunda intifada hubo operaciones de esa envergadura. Y claramente el norte, ¿no? Y ahí empieza primero este ida y vuelta con Irán. Israel empieza a golpear a intereses iraníes y en el mes de julio pega el gran golpe y elimina el segundo de Hezbollah, Surk, Surk que le pega en Beirut, un golpe muy fuerte. Después tenemos las operaciones, las últimas semanas, claramente con el tema de los Vipers, el tema de los Bukitoki, el tema de empezar a bombardear las lanzaderas de Hezbollah en el norte. Y a partir de eso, bueno, yo creo que son todas señales para Israel, el gobierno de Israel, diciendo, acelero los tiempos y quiero un desenlace. Que esto se transforme en otra cosa. Esta guerra de baja intensidad, estoy preparado para cualquier escenario. ¿Cuáles son los dos escenarios posibles? Una guerra abierta, que creo donde nos estamos dirigiendo ahora, o una presión tan fuerte sobre Hezbollah, que le ha pegado fuertemente a Israel, esto hay que decirlo, ha pegado en sus segundas líneas de mando, le ha pegado a su infraestructura, lo ha lastimado realmente Israel en estas últimas semanas, en los últimos días. ¿Se me escucha? Y sí, se te escucha perfecto, Damián. Se escucha, se escucha. Perfecto, perdón. Perfecto, no mientas. Entonces yo digo, Israel acelera los tiempos y busca un desenlace, o ir a una guerra y a enfrentar las consecuencias de esa guerra, o tal la presión de que Irán decida no entrar ahora, no abrir un frente contra Israel y menos contra Estados Unidos, a ver la posición que toma Estados Unidos, y llegar a un tipo de acuerdo, un cese del fuego para de nuevo generar una situación de calma en el norte. El objetivo de Israel claramente es recuperar o poder que los 80.000, 70.000 desplazados que tiene Israel en el norte del país puedan volver a sus casas. Me parece que Netanyahu, el éxito político de él, lo que está buscando claramente es lograr ese objetivo, que contrasta claramente con las dificultades o con los graves problemas que tiene Gaza justo para recuperar una de las grandes demandas de la sociedad israelí, que son los casi 100 secuestrados que todavía quedan ahí y que no parece haber ningún tipo de indicio de que eso pueda suceder. Entonces, para redondear, que me fui por las ramas, como generalmente hago cuando empiezo a hablar de esto, creo que Israel tomó la decisión claramente, el gobierno de Israel, de Bibi Netanyahu, de acelerar los tiempos, buscar un desenlace que puede ser, como dije, o una guerra abierta con impredecibles consecuencias, que después, si quieren, podemos ver cuáles podrían ser, o algún tipo de presión. Irán hoy en día, por ahora, está quieto, si se quiere, nos parece muy entusiasmado con entrar en un conflicto. Estados Unidos tampoco. Pero bueno, Israel está decidido a seguir provocando daños, a tratar de apretar a Hezbollah para que tome alguna decisión. Y se supone, uno quiere creer que Israel está preparado para afrontar eso militarmente. Gracias, Damián. Clarísimo, clarísimo como siempre. Después vamos a ahondar un poco más en las consecuencias que mencionabas. Les recuerdo también que pueden ir dejando preguntas en el chat y las vamos a retomar después. Vamos con vos, Kevin. Contanos un poco si cuenta el gobierno con apoyo de la sociedad para una guerra contra Hezbollah y si cuenta Hezbollah con apoyo del Líbano para empezar la guerra. Bueno, primero, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar. Es un placer para mí estar, más allá de las circunstancias que son espantosas. Pero bueno, me alegra que podamos encontrar virtualmente un espacio para reflexionar sobre estas cosas y les agradezco por conectarse y para mí es un placer también compartirlo con Damián, a quien conozco hace mucho tiempo y que respeto mucho. Creo que no estoy en Spotlight, ahí estoy. Eh, y la pregunta que hace Yara me parece que es fundamental para entender también los escenarios posibles. La realidad es que la situación es bastante dispar. Vamos a empezar, si les parece, por el lado israelí.
dentro de Israel, que por supuesto estamos hablando de una sociedad que en el último tiempo se evidencia también lo fragmentada que está la sociedad israelí, y en parte lo que estamos viendo también es que la discusión sobre qué es lo que hay que hacer en este contexto también sigue en mayor medida lineamientos partidarios. La gente que se asocia, se identifica más con el gobierno, claramente está apuntando más hacia una solución militar para resolver este problema, pero sí podemos ver que hay un consenso, de acuerdo a las encuestas, de la sociedad que entiende que hay que resolver el problema de los más de 70.000 evacuados que hay en este momento del norte del país, principalmente de asentamientos pequeños, pero una ciudad también, Kiryat Shmona. Esta gente se fue de sus casas en una primera oleada el 8 de octubre, cuando al día siguiente de comenzar la guerra y la masacre del 7 de octubre, que en breve vamos a conmemorar el primer año, Hezbollah decidió, de alguna forma, y con mil comillas, solidarizarse con Hamas y ser parte de esta guerra. Esto es de por sí un tema que va a tener enormes consecuencias en los meses siguientes y que es imposible explicar este contexto sin esto. Y hay una segunda oleada de desplazados del norte que se fueron principalmente al centro del país. Y esto genera una situación compleja. Estas últimas semanas Israel empezó el ciclo lectivo también. Esto también suma una complejidad. Más de 10.000 chicos empezaron el ciclo lectivo en escuelas temporales, en escuelas que son diferentes a donde normalmente estudian. Y dentro de Israel hay una sensación también de que la estrategia diplomática frente a Hezbollah se agotó. ¿A qué me refiero por la estrategia diplomática? Hay varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por estos días se habla mucho de la resolución 1701, que es de agosto del 2006, que básicamente puso final a lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra del Líbano, aunque en realidad una guerra entre Israel y Hezbollah hace 18 años. Y la resolución planteaba, y por cierto fue una resolución que estableció condiciones que fueron aprobadas de forma unánime por el gobierno libanés, que incluía ya en ese momento a 2 miembros de Hezbollah, que exigía básicamente que se retiraran del Líbano cualquier fuerza extranjera, y como otra condición, que las fuerzas que no fueran del ejército libanés se desplazaran al norte del río Litani, que es un río dentro del Líbano. La resolución 1701 fue cumplida solo parcialmente. Lo que pasó en los últimos años es que se fortaleció la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano, que es algo que preocupa muchísimo a los israelíes. Esa posición en el sur del Líbano permitió a Hezbollah intensificar sus ataques el último año, generar el desplazamiento de los ciudadanos israelíes del norte, y además, a partir de la guerra civil siria, hay fuerzas de Hezbollah también operando del lado sirio de la frontera con Israel. Y esta es una situación que es vista con mucha gravedad, que el Líbano, como una especie de Estado fallido, que no tiene control sobre la totalidad de su territorio, no pudo o no quiso afrontar. Y por lo tanto salió estos días una encuesta de Ma'ariv que dice que 60% de los israelíes están de acuerdo con atacar más seriamente, hacer un ataque contra Hezbollah. Ahora, eso puede significar muchas cosas. Puede ser una incursión terrestre, puede ser un ataque aéreo, puede ser, como están planteando algunos, implementar algún tipo de cordón sanitario en el sur del Líbano, de medio kilómetro, 1 kilómetro, obligando a Hezbollah a no poder usar sus proyectiles de más corto alcance contra la población del norte de Israel, pero de alguna forma permitir el retorno de los ciudadanos del norte a sus hogares. Ahora, este apoyo hay que ver, se plantea desde Ma'ariv como una pregunta bastante abstracta. Dalia Scheindlin, que es una encuestadora y analista de opinión pública, escribió en Haaretz diciendo, bueno, si miramos en realidad, si complejizamos la pregunta, vamos a ver que cuando a los israelíes se les presenta una opción no binaria y se entiende que además hay riesgo de una guerra regional, probablemente veamos que el apoyo hacia un ataque hacia Hezbollah sea mucho más bajo. Y esto es uno de los grandes problemas de este escenario. Esta es una guerra sin precedentes si comienza, pero que hoy las probabilidades parecen indicar que va a comenzar, que se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo se termina. Y que por suerte hay muchas restricciones en este momento
y ahora voy a pasar al lado libanés, pero esas restricciones no parecen estar realmente del lado israelí. Donde parecería que el cálculo hoy radica más en la necesidad o la oportunidad de lanzar un ataque mayor ahora, y que lo que vimos en los últimos días, que fue celebrado como un éxito táctico, fue un primer paso en un ataque de mayor escala. Ahora, en el Líbano, esto cambia. Y lo que vemos también en encuestas de los últimos meses es que Hezbollah tiene un apoyo enorme, por arriba del 90% entre la comunidad chiita libanesa. En eso no hay sorpresas, pero es realmente muy alto. Pero un apoyo muy bajo entre cristianos y musulmanes sunitas. La población libanesa también está afectada muy negativamente por las crisis políticas y económicas de los últimos años, y hay una sensación muy fuerte de que esta es una guerra que no es necesaria para el Líbano, que el Hezbollah está arrastrando al Líbano hacia una guerra, no tanto por un interés nacional libanés, sino por estar funcionando como peón del régimen iraní. Y esto es interesante porque al día de hoy no podemos decir realmente que Irán quiere una guerra. De hecho, si pensamos por qué hasta ahora, y estos últimos días vimos cómo Hezbollah amplió sus objetivos y llegaron a sonar alertas y llegaron a lanzar explosivos en zonas que no estaban afectadas hasta hace pocos días, pero que siguen siendo ataques restringidos en relación a lo que sabemos es la capacidad militar de Hezbollah. Y eso, si buscamos las explicaciones, y creo que ya hablé demasiado, así que voy a dejar de hablar por ahora, creo que se debe a dos causas principales. Una es que Hezbollah sabe de su impopularidad dentro del Líbano y sabe que esto podría agravarse, sabe de la impopularidad que tiene la idea de una guerra en el Líbano y puede quedar muy aislado, y el otro es que todavía no hay una luz verde de parte de Irán, que está mirando otras cosas, está mirando la Asamblea General de las Naciones Unidas, está mirando la posibilidad de un reapaciguamiento con Occidente. No quiero hablar demasiado de eso porque creo que Damián lo va a hablar en un rato, pero Hezbollah parecería estar conteniendo, de todas formas respondiendo, pero conteniendo sus fuerzas en las últimas semanas, pero evidentemente hay al menos parte del establishment político y militar israelí que entiende que algo en la situación actual tiene que reacomodarse. Y que tal vez la forma de reacomodarse es o yendo a la guerra o amenazando con ir a la guerra, apostando tal vez, viendo quién se anima más en estos pasos hasta que se firme un acuerdo, que era una de las posibilidades que planteaba Damián recién, pero el gran problema de eso es que es una apuesta muy arriesgada, porque es una guerra que es infinitamente más difícil y mucho más pareja que la guerra que todavía no termina en Gaza. Pero bueno, no quiero hablar más por ahora, cualquier cosa lo planteamos después. Bien, gracias, Kevin. Seguimos un poco más. Recuerden las preguntas, ahí fueron llegando algunas. Damián, ¿cómo crees que puede ser el rol de los actores internacionales frente a esta nueva crisis, como Estados Unidos, Rusia, Irán y también Argentina, ¿no? Sumado al nuevo contexto político que tenemos y al discurso que dio Milei, si no me equivoco, ayer frente a la ONU? A ver, empiezo quizás con el actor, o con los dos actores más importantes, ¿no? Fundamentalmente, bueno, Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todo lo que viene del Medio Oriente ahora para Estados Unidos, para el gobierno, la administración Biden, la administración demócrata, son todas pésimas noticias, porque no solo, que sería lo menos grave, tiene que posicionarse, tiene que hablar y tiene que hacer declaraciones en mitad de una campaña electoral durísima contra los republicanos y sobre todo contra Donald Trump. Entonces, cualquier cosa que diga Kamala Harris con respecto a Hezbollah, Israel, el conflicto en Medio Oriente y demás, claramente va a atraer o va a generarle rechazos en los votos, ¿no? Y sobre todo en los estados de Estados Unidos, donde son claves en estas elecciones. Es palmo a palmo esa elección y yo creo que es una pésima noticia. Y sería todavía aún mucho peor si Estados Unidos, necesariamente, si esto escala, que parece ser un escenario posible, va a tener que involucrarse militarmente, claramente del lado de Israel. Hezbollah, recordemos, es un grupo paraestatal, terrorista y demás, que es enemigo número uno de Israel, de Israel, sí, de Estados Unidos, ¿no? Y de todo lo que huele a occidental y aliado de Occidente en Medio Oriente. Para eso está ahí, Irán lo pone ahí, lo puso en el 82, y si fuese solo por lo que era la ocupación israelí en ese momento, se hubiesen ido en el 2000, como dijo Kevin, cuando se firmó el acuerdo y demás, que nunca se respetó. O sea, están ahí como un brazo armado de Irán justamente para rechazar todo lo que tenga que ver con Occidente, obviamente Israel y Estados Unidos.
para Estados Unidos es un actor también muy importante en su historia. Hezbollah es el responsable de atentado terrorista, el de 1983, contra los Marines, cientos de muertos. Eh, Shurk, uno de los que fue eliminado, no, perdón, no Shurk, Akil, el último que fue eliminado, un alto funcionario de Hezbollah, había estado involucrado en ese atentado. O sea, Estados Unidos no tiene escapatoria si esto se agrava de involucrarse. Y de nuevo, se va a involucrar una administración demócrata a 4 semanas de unas elecciones claves para Estados Unidos. Así que imagínense lo que significa eso. Yo me imagino que Estados Unidos no me imagino, está haciendo esfuerzos enormes, enormes para evitar una escalada. Según información, no estuvo al tanto, por lo menos en la planeación, el planeamiento de los ataques, sobre todo entre comillas, quirúrgicos de Israel, con el tema de los Vipers y demás. Luego sí, Israel se lo informó momentos antes de hacerlo, pero quiero decir, encima hay una relación muy tensa entre el gobierno de Bibi Netanyahu y de Biden, que ya viene de hace mucho tiempo, de la época de Obama, que es una relación tensa que yo, a mi modesto entender, no creo que haya afectado para nada el apoyo que Estados Unidos le dio a Israel en el 7 de octubre, que para mí fue muy importante y sigue siendo muy importante, más allá de algún cruce verbal, sobre todo en dos administraciones también que tienen un choque ideológico y muy, muy fuerte, ¿no? Que se han cruzado acusaciones fuertes, pero creo que en lo concreto, en lo pragmático, ha sido Estados Unidos ese actor. Así que yo creo que Estados Unidos no quiere involucrarse, pero, de nuevo, va a ser imposible que no lo haga por todas estas cuestiones que le nombré, si esto escala, hacerlo. Bueno, el otro actor, no sé, ya lo preguntabas por Irán. Irán aparece ahora como expectante, podríamos decir. La novedad fue que hace 2, 3 meses, ya perdí un poquito los tiempos, pero hubo un intercambio por primera vez con Israel de bombardeos mutuos o intentos de bombardeos en sus territorios mutuos, y eso quedó como que el último golpe lo pegó Israel y como quedó ahí medio latente la idea de que Irán, bueno, hubo elecciones en el medio, ganó alguien moderado dentro de lo que es la política y la vida iraní. Entonces, como que está conteniendo de cierta manera a Hezbollah. La pregunta es hasta cuándo puede sostener esto, porque para Irán, Hezbollah claramente es su brazo armado ahí al lado de Israel, pero sobre todo también es una milicia y un grupo terrorista que claramente a Irán le cuesta mucho, mucho dinero, mucho apoyo político, mucho apoyo económico, y no creo que les cause mucha gracia ver cómo Israel le destruye parte de su arsenal y demás, y lo puede llegar a dañar más. Entonces, ¿hasta cuándo va a aguantar Irán y decirle a Hezbollah, bueno, no respondas o responde limitadamente? O sea, Irán tampoco se puede dar el lujo de dejar solo a Hezbollah, no lo va a dejar solo. Y bueno, me parece que ahí entrarán negociaciones que quizás, bueno, obviamente nos exceden a todos entre las grandes potencias. Y después se cuela también ahí la cuestión de Rusia, digo, de Putin. Me parece que es otro factor importante a tener en cuenta. Hay una guerra en curso entre Rusia y Ucrania, hay una guerra mayor en el mundo, una polarización fuerte entre lo que serían las democracias occidentales contra los regímenes autocráticos, autoritarios. Ponemos a Rusia, ponemos a China, ponemos a Corea del Norte, ponemos a Irán. Me parece que Rusia acá también está jugando un papel fuerte, es aliado de Hezbollah, es aliado de Irán, sobre todo en el control de Siria. Han bancado ellos a Bashar al-Assad para que se mantenga en el poder luego de lo que fue la guerra civil en Siria. Entonces es otro factor a tener en cuenta y que también puede impactar en la decisión sí, o tener peso en la decisión que tome Estados Unidos también, porque también es un mensaje en una guerra ya estamos hablando de una escala bastante más amplia, pero es un mensaje a Rusia, es un mensaje a Irán, es decir, muchachos, hasta acá llegaron, digo, vamos a estar detrás de Israel y vamos a bancar esto porque no es solo Israel, es mucho más que eso. Es parte de esta guerra, este enfrentamiento que hay a nivel global. Entonces, es otro actor importante. Y con respecto a la Argentina, bueno, a ver, puedo decir que Milei tiene bueno, yo ya lo dije alguna vez y lo escribí, es claramente una política exterior extravagante, un alineamiento absolutamente incondicional con Occidente. Cuando digo Occidente hablo de Estados Unidos y hablo de Israel. Y yo diría más, es un alineamiento
pro-trumpista, ¿no? De Donald Trump, ¿no? Pone todas sus fichas en que gane Donald Trump. eh, y apuesta a eso, lo expresa cada vez que puede, ha roto, si se quiere, la tradición de la diplomacia argentina en cuanto a su posicionamiento con el conflicto del Medio Oriente, con posturas extremas, cambiando el voto de Naciones Unidas, cada uno puede tener su opinión sobre eso, pero claramente hay ahí un quiebre también dentro del gobierno argentino, perdón, entre el gobierno argentino o la canciller o Milei y la Cancillería argentina. Eso se vio muy fuertemente ayer cuando fue el discurso de Milei en contra de la Agenda 2030, la agenda de cambio climático, la agenda de ampliación de derechos. Yo creo que Milei lo que claramente expresó ahí, lo que él siente, ¿no? Que es una clara, una batalla que él tiene contra el costado liberal de las democracias, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con política de ampliación de derechos, con políticas pensando en el medio ambiente, que las consideran él y muchos sectores ideológicos como él, como políticas, si se quiere, idealistas, que no tienen sentido, que lo que hay que preocuparse son por otras cuestiones y que cada país se ocupe de lo suyo, pero creo que ahí marcó una posición. Eh, sí, mucho más sobre Argentina y demás. También ayer, bueno, puso una postura sobre el comportamiento de Naciones Unidas y algunas críticas que uno puede compartir sobre cómo está estructurada Naciones Unidas, que representa un mundo que que fue el de la posguerra, que es otro mundo, que son, paradójicamente son las mismas críticas que le hicieron los BRICS al principio de este siglo a la ONU. También hablaba de cambiar el Consejo de Seguridad, de cambiar un montón de situaciones de la ONU, porque no reflejaba el mundo con las nuevas potencias, ¿no? Se venía Brasil, se venía la India, se venía Sudáfrica, se venía Rusia en aquel momento, ¿no? Una Rusia, entre comillas, más democrática, con Putin al principio, y también le planteaban lo mismo a Occidente o buscaban cambios. Así que es una paradoja esa. Y la otra paradoja que finalmente con la postura de Milley, que ahí me estoy yendo de tema, pero nada, se alinea con países que tienen una misma ideología, como Irán, con respecto a esto, ¿no? Al género y a las cuestiones de cambio climático y la presión de derechos, a países como Irán, no sé, Nicaragua y China no, China en este caso no. Pero bueno, eso es un poquito lo que pienso sobre el contexto internacional. Gracias, Damián. Creo que ahora queda bien claro todo el contexto global, que cada vez se suman más actores y cada uno con sus conflictos también internos. Seguimos, nombramos también para recordar y seguir recordando y exigiendo la liberación, que hay 101 personas aún secuestradas en Gaza. Kevin, ¿cómo crees que puede afectar todo este contexto que venimos hablando con Hezbollah y todo el norte en la guerra en Gaza? Y si esto interfiere y si interfiere de qué manera en las posibilidades de un acuerdo por la liberación de los secuestrados. Perdón, no me estaba dando el mouse. Eh, bueno, en primer lugar, ambos frentes están íntimamente relacionados. Comentaba antes, la situación actual es en parte, es consecuencia de muchas cosas, pero es también consecuencia de la decisión de Hezbollah de intervenir en la guerra contra Hamas, que comenzó hace casi un año. De alguna forma, la forma en la que eligió fue poner a prueba, recalentar la frontera con ataques casi diarios, con incursiones aéreas, lanzamiento de muchos drones, esto mismo reconocido por Hezbollah, y de alguna forma expresar lo que se llamó como una unidad de frente, pero también puede ser vista como parte de una estrategia más grande. Hace tiempo que se entiende que la estrategia de Irán, que es de los principales benefactores de Hamas, y sin duda es el principal benefactor, el fundador de Hezbollah, aunque podemos dudar si sigue siendo un proxy o solamente una extensión de Irán, o si también tiene decisiones más autónomas, la estrategia es rodear a Israel de alguna forma que ha llamado un anillo de fuego o abrir distintos frentes hasta que Israel no pueda sostener el desgaste y los costos económicos, humanos, políticos de una guerra así de prolongada. Ahora, el problema con esa realidad no es la discusión sobre si Hezbollah es un riesgo para Israel o si es algo que tiene que resolverse. La pregunta es si la estrategia militar es la forma correcta o más inteligente de resolver este problema, o si es el resultado de un gobierno que no, dentro de Israel, que no puede
formular una estrategia alternativa. Y creo que esta es una discusión que todavía está abierta. Más allá de esto, creo que el más interesado en abrir un nuevo frente en lo que podemos ver como parte de una misma guerra es Hamás. Hamás desde el principio planteó que sus aliados no estaban colaborando de la forma en la que lo podían hacer. De hecho, hubo una respuesta básicamente oficial iraní de que el ataque del 7 de octubre no había sido consultado, no había recibido la luz verde por parte de Irán y por lo tanto no se podía demandar de Irán ni de ninguno de los aliados que intervinieran abriendo del todo un nuevo frente en la lucha contra Israel en este contexto. Parecería que Irán optaba o por una estrategia de mayor paciencia o en mantener cierto tipo de distancia de la masacre del 7 de octubre y la guerra para no tener que poner todos sus recursos atrás de un aliado que tampoco era el más cercano entre la región, como sí lo es Hezbollah. Por lo tanto, el destino de lo que va a pasar en el norte impacta lo que va a pasar en Gaza. Creo que eso es una buena noticia para Hamás. De hecho, en los últimos días vemos el desvío de recursos militares y de tecnología militar del sur hacia el norte. Y al mismo tiempo aparecen rumores de que el liderazgo de Hamás y el de Hezbollah pueden llegar a presentar una solución, una propuesta de cese al fuego conjunta, que esperemos contemple también la liberación de los 101 secuestrados que mencionaba Yara, pero que no sabemos en qué términos se va a dar. Y esto creo que también va a estar muy condicionado por cuál va a ser la movida por parte de Israel en los próximos días y tal vez horas, porque hoy escuchamos que al menos dos unidades del ejército fueron movilizadas hacia el norte. Está la posibilidad, veo que en el chat me llaman soñador, pero está la posibilidad de que, digamos, Hezbollah sabe que no tiene una fuerza aérea para ganar una guerra contra Israel. Lo mejor a lo que puede aspirar es, digo esto, mejor, peor, en este caso es un poco discutible, pero si Israel hace una incursión terrestre en el Líbano y opta, o no le queda otra, que hacer una ocupación prolongada, Hezbollah tiene mucho que ganar en términos estratégicos. Digo, en un terreno que Israel no conoce, con la tecnología que Hezbollah tiene preparada en términos de minas y la posibilidad de llevar una guerra de guerrillas, implica que todo el terreno se desequilibra en favor a Hezbollah. Y recordemos que algo así puede durar muchísimo tiempo. Los israelíes, por cierto, muchos israelíes que ahora se resisten a la idea de una incursión terrestre, tienen muy fresco todavía la idea lo que pasó cuando Israel estuvo en el Líbano durante 18 años y en el contexto en el cual Israel se tuvo que retirar en el año 2000. Y hay que tener en cuenta que en una guerra de guerrillas, la parte ocupada, si se quiere, gana simplemente sobreviviendo. Todo el trabajo intenso lo tiene que hacer la parte ocupante. Entonces, acá podemos pensar que tal vez una incursión terrestre es un costo necesario, pero nunca podemos engañarnos con el tema de que va a ser un costo alto para pagar. No hay nada que festejar. Y esperemos que no sea el camino inevitable, porque va a tener un costo muy alto en ese caso. De todas formas, está pedido por distintos actores dentro de todo el espectro político de Israel, aunque sea incluso Yair Golan, del Partido de los Demócratas, planteó la necesidad de hacer un cordón sanitario, creo que de medio kilómetro. Eh, Volviendo entonces a la pregunta, creo que esto es en general malas noticias para los secuestrados. Ojalá que la nueva urgencia de la posibilidad de una escalada regional intensifique los esfuerzos diplomáticos, que como decía Damián, están muy elevados y bastante frenéticos en este momento, porque la entrada de Hezbollah y la posibilidad de guerra en el norte acerca la potencialidad de que Irán entre de una forma mucho más activa en esta guerra, pero ojalá que de todo esto y de la acción diplomática frenética salga una solución que integre, que contemple también la liberación de los secuestrados, tanto quienes están vivos como quienes no están vivos en la Franja de Gaza, para dar también a esas familias el cierre que necesitan. Pero creo que esto en general le da un respiro a Hamás. Y por cierto, más allá de que militarmente Israel viene teniendo una serie de victorias, y el operativo en Rafías, que fue tan discutido,
está básicamente terminado, plantean distintos analistas. De todas formas, frente a la guerra en Gaza, todavía no vimos la formulación de una estrategia política que nos explique qué es lo que va a pasar en Gaza en un posible escenario post-Hamas. Y esto también es una limitación estructural del gobierno israelí, que no puede plantear ni un cese al fuego ahora, dejando Hamas vivo, ni ampliar el poder de la Autoridad Nacional Palestina para hacerse cargo de Gaza, y por lo tanto no queda claro cuál es la estrategia a largo plazo dentro de la franja de Gaza. Lo que sí, hay un claro ganador, y no digo que necesariamente esto tenga que ver con un interés político, pero sin duda es parte del cálculo, que es el gobierno actual israelí. En los últimos meses su popularidad nunca fue tan alta como cuando la hostilidad con Irán fue muy alta a principios de agosto. Esto, así como Gaza arrastra a Netanyahu en las encuestas de opinión pública, Hezbollah e Irán lo suben y lo muestran como un actor necesario dentro del gobierno israelí para muchos dentro de la sociedad israelí. Así que creo que también esto es un respiro para el gobierno, pero que en última instancia la forma en la que se están dando las cosas es malas noticias para muchísimos israelíes y también libaneses. Y sin dudas para los Bien, secuestrados. bien, gracias, Kevin. Vamos a ir con una de las últimas preguntas que tenemos acá preparadas y después ya abrimos las preguntas para el público. Esta es una pregunta para los dos, así que quien quiere responde primero y quien después. Creo que las respuestas no van a ser muy alentadoras ni esperanzadoras por lo que venimos escuchando, pero ¿qué escenarios se imaginan posibles a futuro y qué consecuencias? Bueno, arrancó. Dale, A dale. ver, yo creo que, como lo dije antes, el gobierno de Israel está decidido a buscar un desenlace diría, en todos los frentes que tiene abiertos. Cuando digo todos los frentes, digo Hezbollah y digo Irán. Creo que está dispuesto a pagar, o que Israel paga, a pagar las consecuencias o de lo que puede ser. Creo que se siente seguro para hacerlo. Y me parece que va a seguir adelante con esa política un poco también. Obviamente, yo creo que también se aprovecha el momento de que saber que Irán todavía no estaría con capacidad de una respuesta nuclear. Entonces, como es la última ventana que se abre, o quizá exagerando, ¿no? Pero antes de que Irán pueda, con el tiempo, desarrollar un programa nuclear, y bueno, ahí cambiaría claramente la ecuación y el equilibrio de poder en Medio Oriente. Entonces, yo me da la sensación, por lo que uno lee y lo que uno escucha, de que este gobierno y Bibi Netanyahu está convencido de que es el momento ahora, y por eso lo está haciendo y trata cada caso casi como compartimentos diferentes, ¿no? Separados. Gaza por un lado, Cisjordania por otro, ahora con Hezbollah, y tratar de resolver esos problemas. Por eso creo que Israel no va a frenar, salvo de nuevo que haya ahí una intervención fuerte y que eran señales de que, bueno, se calmó la situación, se firmó un acuerdo, quizás no le va a quedar otra alternativa, pero mientras tanto me parece que Israel va a ir a fondo. También, obviamente, como dijo Kevin, es un objetivo político de Netanyahu. Claramente, quien es el mayor responsable político, claramente, de la masacre, bueno, de la responsabilidad por la falla de seguridad del 7 de octubre, ¿no? Quizás la falla de seguridad más grande de la historia de Israel, está recomponiendo su imagen política también y su gobierno a través de lo que está haciendo con Hezbollah, porque obviamente ahí la opinión pública israelí se ve acosada. Hace casi un año Israel está acosado por varios frentes, y debe ser, bueno, de vuelta, uno lo dice acá a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y bueno, pero digo, hay que vivir, digo, hace un año acusado por tantos frentes. Entonces me parece que ahí Bibi está decidido a ir adelante por esto. Y con respecto como también lo decía Kevin, al día después, bueno, ahí entran un montón de factores, sobre todo qué va a pasar con Gaza. Y ahí me parece que Bibi quizás está esperando, ahí también hay una paradoja, ¿no? Esperando quién gana las elecciones norteamericanas, si Kamala se le complicaría, si gana Trump. Uno puede pensar que Bibi está esperando que gane Trump, claramente hay una afinidad ideológica y de objetivos y claramente una posición muy fuerte contra Irán, y eso lo puede habilitar en ese sentido para avanzar en el frente norte, si se quiere, a Bibi. Más allá antes que asuma, quizás ya ganando, quizás eso ya le da un respaldo fuerte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo yo creo que puede ir en contra de algunos de los objetivos de Bibi, sobre todo de la coalición de gobierno de Bibi, con respecto a Trump y con respecto a Gaza, sobre todo al futuro de Gaza, porque
Trump claramente fue el impulsor de los famosos acuerdos de Abraham, que fueron bastante bueno, exitosos y que se frustraron o quedaron en stand-by, si se quiere, en el 7 de octubre, sobre todo con Arabia Saudita, que parecía eso. Yo creo que Trump que no quiere guerras, no quiere guerras, ya lo ha demostrado en su primer mandato, él no busca eso, ya les dijo a Zelensky, le dijo a Putin que no quiere más guerra, y creo que tampoco quiere guerra en Medio Oriente, más allá que le abra también una ventana de tiempo a Netanyahu para que, bueno, avance a donde tenga que avanzar, sobre todo en el norte, pero en Gaza me parece que va a llegar un momento que le va a tener que decir por los países árabes sunitas, que entre comillas han bancado bastante, mucho Israel en este momento, nadie rompió relaciones, digo, más allá de alguna crítica y de alguna expresión pública, todos han mostrado mucho pragmatismo y bueno, esperando a ver que Israel haga lo que tenga que hacer con Hamas, entonces es un dato, pero no, el tema Palestina va a volver a la agenda, entonces ahora los países árabes sí van a tener que poner la cuestión, no digo que haya un acuerdo de paz ni que le prometan un Estado a los palestinos, pero sí qué va a pasar con Gaza. Y ahí Israel va a tener que decir algo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar en el cordón de Filadelfia? ¿Se va a quedar con unidades que se van a mover dentro de Gaza? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a administrar la vida de las 2 millones de personas? Ahí el gobierno de Israel, quizás en un gobierno de Trump, va a estar más presionado también por Trump para decirle, che, bueno, tira algo, decime algo, porque yo tengo que adelantar y avanzar con el tema de los acuerdos de Abraham. No sé si se entendió lo que digo, pero digo, el triunfo de Trump puede parecer beneficioso en términos de los objetivos que comparten con Netanyahu, pero también ojo con Donald Trump, porque Donald Trump no quiere guerras y al mismo tiempo él también impulsó en el 2020, si no me equivoco, no solo los acuerdos de Abraham, sino él tenía bajo el brazo un acuerdo con los palestinos, un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos, que bueno, fue rechazado, pero quiero decir, él también está buscando eso. Bueno, eso, no sé si me fui por las ramas, pero bueno, eso. Perfecto, Damián, clarísimo. Kevin. Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con todo lo que dice Damián. Solamente para pensar qué es lo que puedo sumar a la posibilidad de estos escenarios, me parece importante también destacar que está claro que por estos días estamos viendo una campaña diplomática intensa, probablemente para intentar armar un acuerdo global que pueda, por un lado, satisfacer la necesidad, y esto no es algo subjetivo. Israel tiene la necesidad de asegurar su territorio al norte, sabiendo que se lleva adelante una guerra existencial, básicamente impulsada por Irán. Irán hasta ahora viene teniendo mucho éxito en llevar adelante una guerra contra Israel donde no muere ningún iraní. Son los libaneses y los palestinos que están muriendo en esa guerra. Pero también Netanyahu está cayendo dentro de esa estrategia, lamentablemente. Y por lo tanto, digo, en el mejor de los escenarios vamos a ver algún proyecto de resolver ambos conflictos. Nasrallah dijo esencialmente que no va a dejar de atacar a Israel hasta que Israel se retire de la franja de Gaza. Acá tenemos un gran problema de cómo se construye la confianza, teniendo en cuenta que hay legítima desconfianza de parte de cualquier compromiso que asuma, ni hablar Hezbollah, pero también el gobierno libanés, y a quien podemos decir también con bastante certeza que no controla realmente el Líbano. Hoy en día el Líbano está siendo secuestrado por Hezbollah, y eso es una realidad, y el gobierno libanés en muchos sentidos se encuentra en una posición de debilidad frente a Hezbollah, que en la práctica controla partes importantes del territorio libanés, particularmente en el sur. Ahora, probablemente se intenta reflotar algún tipo de acuerdo en base a la resolución 1701, es decir, que establezca algún tipo de cordón basado en la diplomacia en el sur del Líbano, sabiendo que el riesgo, si no, es que Israel entre. Pero como decía Damián, parecería que en Israel hay predisposición bastante clara hacia la idea de entrar al sur del Líbano. Lo vemos también en la movilización de las tropas. Puede llegar a ser un gran blef, cuyos resultados todavía tenemos que ver. Con respecto a la situación en Gaza, creo que no vamos a tener ningún tipo de solución política hasta que se arme un plan para el día después, que va a tener que ser una de dos: o mantener una ocupación prolongada de la franja de Gaza, que en mi opinión es insostenible, o crear una alternativa política a Gaza en la franja de Gaza, que el actual gobierno israelí parece ser incapaz de formular. Pero acá la clave la tienen los actores por fuera. Irán, que va a definir cuál es el tipo de apoyo y cuál es la bajada que va a transmitir
hacia Hezbollah, y por otro lado Estados Unidos, que viene siendo notablemente incapaz de poder impulsar su propia agenda en la región, y la evidencia de eso es que venimos teniendo crisis periódicas este año desde que empezó la guerra, en abril, en agosto, ahora, y en cada una de ellas parece que estamos cada vez más cerca de una guerra regional. Es cuestión de tiempo hasta que esta dinámica rompa esta estructura un poco cíclica que se está implementando, y creo que todavía no estamos al punto de garantizar que una guerra se viene, pero sí claramente estamos yendo hacia ese lado si la dinámica de alguna forma no se modifica. No le tengo mucha fe al actual gobierno israelí de buscar una alternativa. Por esto que planteamos, hay una estructura de incentivos que también parece balancearse hacia el lado de atacar el Líbano, posiblemente incluyendo una incursión territorial. Pero bueno, por ahora son escenarios abiertos que vamos a tener que seguir observando, y si bien todo esto puede parecer ingenuo, creo que todavía los actores están a tiempo de evitar una guerra que va a ser de costos altísimos para todos. Bien, gracias Kevin. Voy a retomar algunas preguntas que fueron haciendo en el público, así que si quieren ir dejando más preguntas, no duden en hacerlo. Voy con esta primera para Damián. Kevin, vos si querés después agregar algo. Damián, preguntan en el chat, pregunta Mario, ¿cuál es el posicionamiento de Arabia, Jordania y Egipto, si hay algún posicionamiento público? A ver, los posicionamientos públicos obviamente siempre son controlados y buscan obviamente hacer un equilibrio, sobre todo con la calle árabe, que claramente, no sé exactamente ahora, pero obviamente cuando fue lo de el ataque de Hamas y después con la respuesta israelí, claramente tuvo un posicionamiento muy anti-israelí, que siempre es así, muy, muy pro-palestino, y obviamente los gobiernos árabes hacen equilibrio. Yo creo que Arabia, bueno, los países han tenido una postura muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy buena para Israel. Yo creo que todos se han comportado de una manera de no de vuelta. Ninguno rompió relaciones, buscaron el pragmatismo, no solamente por Israel, porque obviamente también romper con Israel o demás, o irse excesivamente a las críticas, también eso hubiese claramente dañado su relación con Estados Unidos, donde hay ahí acuerdos comerciales, económicos, políticos y demás. Entonces, son países que reciben mucha asistencia también de Estados Unidos, como Jordania, como Egipto. Entonces, me parece que eso influye. Arabia Saudita ni hablar. Y también ahí tenés una complejidad porque también Arabia Saudita, el país sunita ahí que siempre tuvo esta rivalidad en los últimos años con Irán, en los últimos, antes del ataque de Hamas, había tenido unos acercamientos con Irán bastante importantes, después de haber casi roto relaciones en algún momento. Y yo creo que también está la expectativa de lo que pase, y creo que en cierta manera están esperando que Israel termine de definir la situación, y sobre todo, más que alineados con Israel, están alineados con Estados Unidos. Y de nuevo, cuando haya que sentarse nuevamente, cuando esto pase, sobre todo la cuestión de Gaza, ellos van a tener que incluir todos en la agenda de un posible relacionamiento con Israel, el nuevo posicionamiento de los países que ya tienen relación, y Arabia Saudita que no la tiene, por lo menos desde el punto de vista abierto, la agenda palestina. Van a tener que volver, eso se lo van a de vuelta, no en los términos que uno podía imaginar hace, no sé, 15, 20 años, pero claramente deben estar muy pendientes, sobre todo Egipto, sobre el futuro de los 2 millones y pico de personas que van a seguir estando en la Franja de Gaza. ¿Qué futuro va a tener eso? ¿Quién va a administrar la vida de esas personas? Que va a repercutir claramente en toda la región. Pero me parece que después del 7 de octubre el cambio más fuerte es fundamentalmente el tema palestino, de forma salvaje y por el ataque de Hamas, y lo que sucedió después. Me parece ahora va a volver a estar en la agenda, y eso sí, para el gobierno de Israel, este gobierno de Israel, bueno, puede ser ahí, como dije antes, un problema. Gracias, Damián. Kevin, voy con vos con una pregunta que hizo Roberto también en el chat, que es un poco lo que veníamos hablando. Inicialmente, Hezbollah declaró que se solidarizaba con Hamas en Gaza y que si se llegaba a un acuerdo con Israel, se iban a plegar al acuerdo. En la actualidad, y con lo avanzado que está el conflicto en el norte,
¿Pensás que el conflicto con el norte, perdón, ya tiene una dinámica propia y esa declaración inicial ya no tiene más valor? ¿Cómo ves un poco eso? Creo que no es que no tiene valor, de hecho hasta ahora constantemente Hezbollah intentó aparejar ambas cuestiones y plantear que la posibilidad de desescalar y dejar de atacar el norte de Israel estaba sujeta directamente a las acciones que tome Israel en la Franja de Gaza y la retirada de Israel de Gaza. Lo que sí trascendió en las últimas horas particularmente es que Estados Unidos en estos esfuerzos diplomáticos están intentando separar ambas cuestiones, entendiendo, y esto no es algo que pasó en los últimos días, pero ya hace tiempo que Estados Unidos viene dejando trascender que entienden que Sinwar, que recordemos fue el principal arquitecto de la masacre del 7 de octubre, y a partir del asesinato de Ismail Haniyeh en Irán a fines de julio, se convirtió en el jefe político de Hamas. Estados Unidos entiende que Sinwar no está poniendo voluntad a la idea de un cese al fuego, probablemente leyendo la realidad como que Hamas está ganando políticamente la guerra. Recordemos que el liderazgo de Hamas está cómodamente en túneles y no les impacta la política de presión militar que planteó el gobierno israelí, básicamente entendiendo que el avance de la guerra iba a llevar a que Hamas modere sus pretensiones sobre un cese al fuego y que se pueda llegar a un tipo de acuerdo en el medio, pero más cercano a las aspiraciones israelíes por el avance de la guerra, y eso no se viene dando. De hecho, podemos ver que en muchos sentidos Hamas amplió las demandas hacia Israel frente a un potencial cese al fuego. Y al mismo tiempo el gobierno estadounidense da a entender que no ve buena predisposición por parte de Netanyahu y de su gobierno para firmar un cese al fuego. Y esto es una discusión también larga sobre quién fue cambiando las condiciones dentro de las negociaciones. En breve también van a poder leer sobre eso en un artículo que se viene en la edición trimestral de Nueva Sion. De paso, aprovecho y paso el chivo. Y lo que frente a esa realidad parecería estar haciendo Estados Unidos es intentar separar ambas cuestiones, entendiendo que la situación libanesa ahora se convierte en algo de muchísima más urgencia y que posiblemente tenga más facilidades para resolverlo. Pero eso implica separar esto que está diciendo Hezbollah, que es que sus ataques están determinados por lo que está pasando en Gaza, es de alguna forma admitir que responde a otros intereses, dejar como transparente también el interés iraní detrás de las acciones de Hezbollah, y no hay ninguna garantía de que eso funcione. Pero esa parece ser la estrategia que está teniendo lugar. De todas formas, sí estamos hablando de un conflicto que tiene su dinámica propia, que aparece cuando muchos israelíes ya hace meses están planteando, lo muestran las encuestas de opinión, que la victoria total que prometió Netanyahu contra Hamas no es viable, no en el contexto actual, pero la idea de una victoria, al menos parcial, contra Hezbollah, que permita a los ciudadanos del norte volver a sus hogares, para muchos israelíes parece un escenario mucho más realizable. Si empieza la guerra, no creo que la misma cantidad de israelíes piensen eso dentro de varios meses, porque si bien dentro de Israel se escucha mucho de cómo los reservistas en particular han ganado experiencia de combate y están endurecidos por la lucha en Gaza, esto también representa un desgaste, sin duda es un desgaste diplomático. Estados Unidos también está viendo cómo Israel atravesó varias líneas rojas que le puso Washington y está poniendo a prueba también esa relación que es indispensable para que Israel siga financiando los esfuerzos de guerra. Y no hay que olvidar que Hezbollah estaría defendiendo su propio territorio y que también los combatientes de Hezbollah vienen endurecidos de años de combatir en la guerra civil siria. Entonces, creo que hay una sobreestimación de la capacidad israelí de ganar en una contienda militar contra Hezbollah, en lo que tiene chances de desenvolverse hacia una guerra de guerrillas, pero la mejor chance de desarmar esto es si Estados Unidos consigue efectivamente separar ambos conflictos y poder mediar un cese al fuego en el norte, incluso si no consigue destrabar la situación en el sur, que parece cada vez más lejana de resolverse mediante un acuerdo diplomático. Bien,
Gracias Kevin, gracias Damián. Creo que en esta hora hemos abordado todos los temas, todo el panorama global. Siempre es un placer escucharlos. Espero que la próxima sea hablando sobre temas un poco más felices. Agradecerles a todos, a las más de 80 personas que nos estuvieron acompañando en esta actividad. Tenemos personas desde Rusia, desde Estados Unidos, desde Rosario, en Argentina, y también desde Santa Fe. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen. Decirles que, si no me equivoco, esta creo que es nuestra última actividad del año del calendario hebreo. Desearles un Shana Tová, que el año que viene nos encuentre en paz, y con todos los secuestrados en casa, tanto los vivos como los cuerpos, para que tengan el merecido final y descansen en paz. Así que eso, los esperamos el 4 de octubre en nuestra cena de Rosh Hashanah comunitaria. La pueden ver tanto en las redes de Meretz como en Nueva Sion. Gracias a todos y gracias nuevamente, Damián y Kevin. Gracias, Yara, gracias, Kevin, gracias a todos por estar, ¿eh? Chao, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, Damián, y gracias por todo. Gracias a todos.